En ese momento empieza a escribir, sale Lágrimas y Risas en el 59-61. En el 61 sale Lágrimas y Risas. Y en el 63, Yolanda agarra el personaje que salía en Almas de Niño, creado por Alberto Cabrera, lo hace suyo, escribe. Ella había escrito los argumentos a una segunda etapa de este personaje. Y entonces lo agarra y le pide a un joven dibujante en aquel entonces llamado Sixto Valencia que le haga el dibujo. Sixto ya había trabajado con ella haciendo una historieta de Milagros de Cristo. Hay algo que es importante, así voy a hacer un pequeño paréntesis. En México de repente empezó a aparecer muchísima historieta católica, muchísima historieta religiosa. Vidas de santos, Milagros de San Martín de Porres, Vidas ejemplares, Milagros de Cristo, a lo bestia. Pero porque en 1942-43 hubo un ataque brutal de la derecha a la historieta. ¿Han oído cuando dicen, es que los videojuegos atacan la mente de los niños y los hacen pendejos? ¿Lo han oído? Ok, eso decían de la historieta. Lo mismo. Hace 60 años, 70 años decían lo mismo de la historieta y después lo dijeron de los videojuegos y lo han dicho del cine y de la radio y de todo. O sea, el mismo ataque. Y decían, es que la historieta, ¿cómo era? Pervierte las mentes núbiles de los niños. Con esa frase, pervierte las mentes núbiles de los niños. Y entonces hubo un ataque muy fuerte a la historieta. En ese momento tuvo dos consecuencias. Uno, se sentaron las bases para que se creara la Comisión Calificadora de Revistas, que ahorita voy a hablar de ella. Y dos, se retiraron las historietas de cualquier biblioteca o centro cultural en México. Eso en ese momento parecía que no era importante, pero lo único que consiguió es que no existiera un acervo de historieta mexicana y que la historieta se viera como un producto cultural desechable. Y entonces no evoluciona. En los 50 viene un segundo ataque. Estos ataques los hizo la derecha conservadora. Y atacan la historieta y es cuando ya se le da forma a la Comisión Calificadora de Revistas, que era la censura. Pero bueno, esto sucede mientras están formando estas editoriales. Edar Novaro, sale Editor Mex, José G. Cruz empieza con su propia editorial que se llamaba Ediciones José G. Cruz y se le ocurre agarrar algo que era como medio popular, todavía no era tan popular como se volvió después, que era medio popular, que es la lucha libre, y agarrar un personaje de medio pelo de la lucha libre, porque era de medio pelo, y convertirlo en Santo el Enmascarado de Plata. ¿No han oído hablar del Santo? ¿Quién no ha oído hablar del Santo? Levanta la mano. Tú sí no tienes ni idea, mi vida. Sí te obligaron bien feo a veces. O sea, no seas así, déjale ir echar aquí afuera un agua. Yo te firmo la asistencia, ándale, ¿no? Si te da mucha agua, avísame. Porque... No, bueno, el Santo era un luchador bastante de medio pelo. Pero José G. Cruz agarra al Santo y lo empieza a meter en aventuras y se vuelve un éxito. Brutal, así. Se vuelve tal el éxito de este personaje que lo que no les he contado es que hay una época, es también la época donde el cine mexicano empieza a perder ideas, en los 50. Después de Pedro Infante, Jorge Negrete y toda esta bola de comedias rancheras que se hicieron en esa época, se necesitaba seguir, y entonces el cine mexicano empieza a copiar las historietas mexicanas y empieza a sacar personajes de historietas. Luego no decían que estaba basado, pero a mí ya me ha tocado ver varias veces películas y dije, ah, chingas, yo ya lo leí. Y sí, eran historias que salían en el Pepín y que las hacían y las hacían película. Ya desde ese entonces se hacía eso. Bueno, el caso es que José G. Cruz, que era el Santo, que este no es el personaje que quedó José G. Cruz, era, por ahí debe de haber uno, en la historieta industrial, hay un, Santo el Enmascarado de Plata. De hecho, les cuento un chisme. Este nombre de El Enmascarado de Plata fue idea de José G. Cruz.
Rodolfo Guzmán, el Santos, nomás se llamaba el Santo. El enmascarado de plata se lo puso José G. Cruz. Y hizo famoso este personaje. Pero como chisme acabaron peleadísimos. El Santo y José G. Cruz acabaron peleadísimos. Peleando por la paternidad del personaje. El Santo le pertenecía al luchador, pero el enmascarado de plata era de José G. Cruz. Y en México, lo que tú tenías que hacer cuando publicabas era registrabas el título de la historieta. Y José G. Cruz registró Santo el enmascarado de plata. Entonces resulta que de repente al Santo le ofrecen hacer una revista y le dicen, no, espérate, y le ofrecen más lana por hacer este cómic. Y se voltea José G. Cruz y dice, no, papacito, no puedes porque el título es mío. Y le mete una demanda el Santo. Y José G. Cruz le mete una contrademanda por el título del enmascarado de plata. Durante ese entonces, si ustedes lo van a notar si llegan a ver revistas del Santo, eran fotonovelas. Aparece otro luchador que trae en la máscara una S. Y eso lo hace José G. Cruz para que no lo demande este cuate por el uso de la imagen. Pero fue una pelea de años, que solo se terminó cuando falleció José G. Cruz. Eso fue muy divertido del Santo. Yo por eso a mí me gusta Blue Demon, la neta. Pero bueno, entonces ahí se empieza a generar, creo que ya me desvío un poco. Es en el momento, 1950, principios de los 60, donde la historieta mexicana empieza a agarrar esta fuerza. En los 60 se empieza a exportar. Para que se den una idea del impacto de la historieta mexicana, sí, antes vendía 1 millón de ejemplares diarios, de 300,000 a 1 millón de ejemplares. Ahora, una historieta como Lágrimas y Risas vendía ella solita 2 millones de ejemplares a la semana. Memín Pinguín vendió 1,5 millones. Calimán llegó a vender 2 millones. Todas esas historietas empezaron a tener millones. Entonces ya no era una historieta que vendía 1 millón diario, ya eran 20 historietas que vendían muchísimo. Dime. ¿Qué? Pues los que lo hicieron, o sea, Modesto Vázquez y Gilberto Navarro. Curiosamente, Calimán originalmente era una radionovela. Fue primero radionovela, y como que se dieron cuenta, en ese entonces, les digo, la historieta era muy popular. Dijeron, oye, si quieres que esto pegue, hazlo historieta. Y agarraron la primera historia, esta del Valle de los Muertos, sí, el Valle de los Muertos, y la hacen historieta. Y es tal el éxito que tiene que lo empiezan que de repente las primeras historietas de Calimán, el Valle de los Vampiros, el Valle de los Muertos, todo este rollo, las empiezan a hacer historietas y se vuelven un trancazo. Y Calimán llega a vender más de 2,5 millones de ejemplares, volviéndose además un personaje particularmente popular en México, que luego no se ha alcanzado a entender bien el por qué. Porque Calimán pues, no es un producto que tenga mucha relación con la imagen del latinoamericano, pero no nada más en México, ha gustado en todos lados. Dato interesante, aquí en Colombia hubo un tiempo en que Calimán se publicaba aquí y se exportaba a México, en los 90. O sea, se dejó de publicar en México, en Colombia Editorial 5 lo agarró y se empezó a exportar el Calimán colombiano a México. Dime. Sí, lo que pasa es que lo del Hombre Increíble ahí con Calimán tiene algo que ver con Hulk también o algo, no sé. No, de hecho lo del Hombre Increíble fue... Le ponen el Hombre Increíble a Hulk en la serie de televisión porque necesitaban ponerle un nombre en español. No se podía llamar Hulk. O sea, entonces lo que hacen es, en la serie de televisión le ponen el Hombre Increíble y en el cómic de Novaro le ponen el Hombre Increíble, Hulk el Hombre Increíble, porque por ley en México tú no podías poner los nombres si no tenían si no estaban en español. De hecho, Superman es Superman en inglés. Le pusieron el acento. Y entonces dijeron que era el nombre del personaje. Por eso es que ellos pueden poner Superman y Batman. Pero es Batman el hombre murciélago. O sea, tú tenías que ponerle un nombre porque en México no podías poner los nombres en inglés. A los Vengadores les llamaban los Invencibles del siglo XX. O sea, les tenían que poner nombres. Es mucho lo que pasa luego con las películas. Así de, ¿en qué momento Home Alone se convierte en Mi Pobre Angelito? O la más estúpida de todas,
la de Thelma y Luis, que se llama Un Final Inesperado. No, nos están diciendo el final desde el título, carajo. Bueno, eso sucedía mucho, luego sí son medio imbéciles, pero bueno. Por ahí hay otra pregunta, ¿no, verdad? ¿Le sigo? Primero acá. En este pues cuento de lo que usted dice de los nombres pues que tienen una traducción o una adaptación al español, nosotros nos reímos mucho de las adaptaciones que tienen los españoles, sí. Pero pues así como no nos olvidamos de lo nuestro, por decir que Bruce Wayne, que es Bruno Díaz, que eso salió en Novaro. Que Peter Parker es que Pedro Parker, no, ese siempre fue Peter Parker. Pedro Márquez. ¿Quién le puso Pedro Márquez a Peter Parker? Que Galactus era que Alberto el Hambriento, entonces... Ok, te voy a contar dos historias de las traducciones. Una, eso de Alberto el Hambriento sí es una mala. Pero eso lo han de haber sacado en España. Marvel en México lo publicaba la prensa. Y ellos dejaban los nombres en inglés. DC, a ver, para los que no sepan, Marvel es la que maneja al Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, la que ha hecho un montón de lana con sus películas. DC es la que ha tenido puro fracaso, ¿ok? Quitando Batman. Y entonces, en caso de duda, Batman. Para que entendamos los que no sepan qué pedo con Marvel o DC. O sea, DC es la que sacó esa mierda de Linterna Verde. Y la de que, puta madre, tenemos una película de Superman, a Superman nadie le importa, vete a Batman. Oye, tenemos Suicide Squad, oye, pero Suicide Squad nadie lo conoce, mete a Batman. Oye, cabrón, pero mete a Batman, güey. Esa es la idea de DC, eso es lo que maneja DC, ¿ok? Bueno, entrando en ese tema, DC lo publicaba Novaro. Novaro tenía, su dueño era Luis Novaro, y él pugnaba en una idea muy franquista, y hablo de Franco el dictador, de defender el idioma español a como diera lugar. Entonces todo se tenía que traducir. Entonces todos los personajes de DC, como Luisa Lane, Bruno Díaz, Ricardo Tapia, son de Novaro, sí, son culpa nuestra. Alberto el Hambriento es una madre, yo no sé. ¿Ok? Bueno. El caso es que, por ejemplo, había traducciones peores. Había uno que se llama Roy Harper. Quienes están viendo Arrow, eso sí lo conoces, ¿verdad? Ya por lo menos se despertó. Entonces, este cuate de Arrow, Arsenal, Roy Harper, en México lo trabajaron como Tito Gasca. En serio, se llama Tito Gasca. Entonces o sea, son cosas que Oliverio Reina era Oliver Queen. Oliverio Reina se llamaba. Raúl Jordán era Linterna Verde. Bueno, pero eso era porque Novaro decide que todos los nombres den en español. ¿Qué tan fuerte fue la influencia de Novaro que cuando llega la serie del marrano de Adam West, esa donde era el Batman Joto? ¿Sí saben lo que es Joto? Ah, está bueno. Entonces, ¿no? Puto. Maricón. Amanerado. Salta para atrás. Muerde almohadas. Soplanucas. ¿Sí sabían esas definiciones o nada más son? Pero el caso es que a mí me cae muy mal Adam West, pero este cuate, cuando lo traducen en la serie de televisión, le ponen Bruno Díaz y Ricardo Tapia. O sea, que eso es muy divertido. Bueno, eso sí, fue tan importante esa serie de televisión que cuando empezaron a rumorar que Batman y Robin eran todo lo que dije anteriormente, en los cómics empezaron a volver más serios. Por eso pusieron a la tía Harriet, inventaron a Batichica y todo ese tipo de rollos, para que pensaran que había otro interés romántico, pero bueno. El caso, ya nos estamos desviando para variar, el caso es que las traducciones se hacían en México y sí, por eso se llama Bruno Díaz, Ricardo Tapia, y por eso todo lo que sea la traducción de Marvel no es culpa nuestra. Todo lo que sea DC, sí, chinga los pinches mexicanos, son objetos. ¿Ok? Bueno, sigamos un poco con la historia de esto. Entonces, ya quedamos claros más o menos en el rollo de que en México se empiezan a publicar millones de ejemplares. Y que esos millones de ejemplares son los que de repente llegan
a toda Latinoamérica. Porque Novaro se le ocurre abrir oficinas en diferentes países. Uno de ellos fue Colombia. Y estaba Epucol, o Educol, era Epucol, ¿no? Educol, Editoriales Únicas Colombianas, sí. Y mandan los materiales de México para que se publiquen aquí. Y luego de Colombia los mandaban a otros países latinoamericanos. Entonces había dos diferentes versiones. A veces había hasta dos historietas iguales al mismo tiempo vendiéndose en Perú. La colombiana, que era también de Novaro, y la mexicana. Entonces hubo una gran cantidad de material de Novaro en toda Latinoamérica. Por otro lado, Edar no lo hace en los 60s y 70s, ganaban demasiado dinero. Pero en los 80s, cuando a Memín Pinguín pasa de ser sepia, ese es el Pantera, es un personaje bien chido. Cuando pasa de ser color sepia, dato curioso, ¿saben por qué las historietas mexicanas antiguas venían en color sepia? Este color cafecito. Pues resulta que salía más barato usar la tinta que ya se había usado para los periódicos. Entonces la diluían con agua para quitarle el grumo y por eso se veía café. Y de repente se volvió como el estandarte, el cómo la gente identificaba la historieta mexicana. Tenía que ser cafecita. Entonces por eso no es una tinta negra, por eso. Pero bueno, entonces después de este rollo de edad, en los 80s, Memín Pinguín dura de 1963 hasta 1984 de forma continua y se publican más de 1000 números. El personaje es tan popular que deciden hacerlo ahora a color. Ya no color sepia, sino hacerlo que Sixto Valencia lo volviera a dibujar, ahora a tinta y ponerle color. Ahí es donde entran los colombianos. Dime. De pronto hubo líos legales con Calimán y eso, entre Marvel. Ese chisme salió en internet, ¿eh? Eso es internet. Sí, se habla. Por ahí debe de andar. Se dice que el rollo del Hombre Increíble causó una demanda de Calimán a Marvel, y que además que por eso en Calimán en una portada sale Galactus y en otra portada sale el Doctor Doom. No es cierto. No. A cada rato los dibujantes mexicanos calcaban portadas gringas, ¿eh? El loco rojo le pusieron. El loco rojo le pusieron a Galactus. No, lo que pasaba es que los mexicanos tenían que producir 32 páginas a la semana. Sixto Valencia, que era el dibujante de Memín Pinguín, hacía 4 cómics a la semana. Hacía Memín, hacía Balam, hacía Milagros de Cristo y hacía otra historieta. Ellos tenían un estudio de gente. Y una de las técnicas que utilizaban era la proyección, el proyectar. Era un proyector de cuerpos opacos, lo ponían contra la pared y calcaban la figura. Y eso lo hacen en todas partes del mundo. Luego agarraban las fotonovelas y las ponían también para tener escenas y calcaban los dibujos y ya lo trabajaban. Tenían que sacar 32 páginas a la semana, era brutal. Entonces era muy común eso. Pues de repente a alguien se le ocurrió, el portadista dice, órale, este personaje está bien chido, mira, tiene así la cascote y eso lo va a dibujar enfrentando a Calimán. No tiene nada que ver. O sea, no tuvo nada que ver esa demanda. No tiene que ver, ¿por qué? Porque en México se produjeron historias del Hombre Araña que no tenían nada que ver con la continuidad. ¿Por qué? Porque el Hombre Araña era una revista mensual y en México se publicaba semanal. En menos de 2, y en ese entonces estás hablando de los 70s, no había más de 200 números del Hombre Araña, 150. Entonces los alcanzabas, lo que a los gringos les había tomado 15 años realizar, nosotros en 5 años ya los alcanzabas. Y entonces lo que hacían es, pues a mí me vale queso, yo cada semana tengo que sacar el Hombre Araña, cosa muy importante. Siempre tenía que estar en el puesto de periódicos cada semana en la revista. Y esa continuidad le dio mucha confianza. Entonces, ¿qué hago? Oye, Marvel, necesito revistas, no tengo más, pues las dibujo yo, pues dibújalas.
En los cómics mexicanos del Hombre Araña casaron a Gwen Stacy con el Hombre Araña, le inventaron villanos, no, una cosa. Son muy pedidos, esos son de coleccionismo y todo. Pero Marvel les llama los cómics apócrifos del Hombre Araña. Pero ese es el nivel de negocio que llega a México para todos lados. Aquí en México llegaban cómics de España, cómics de Colombia, cómics de... No, de Colombia, de Colombia. O sea, llegaban de Colombia, llegaban de Argentina, de todos lados, y se vendía todo. Y México lanzaba a todos lados del mundo. Entonces en los 80s es cuando hacen esto de Memín Pinguín, pero también en los 80s empieza a suceder algo muy particular. Empiezan las famosas crisis económicas en México. Entonces, y hay una serie de factores que le dan en la torre al cómic. Antes de entrar a eso, porque aquí es donde tienen mucho que ver las mujeres, les voy a explicar cuál era la tríada mexicana. Para los que quieran seguir interesados en esto, todo está en mi libro, ¿eh? Bueno, trae más datos y trae datos curiosos. Este libro de la increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada, así se llama. García Márquez me copió a mí. Bueno, ahí viene, ese es el libro que escribí. Hay una tríada muy importante. Y cuando hablo de tríada, hablo de el sistema en el cual hizo funcionar esta historieta mexicana. Primero, una madre llamada Pipsa. Y no tiene que ver con Pimps ni nada por el estilo. Era la que tenía la propiedad del papel en México. La manejaba el gobierno y era la que suministraba el papel a todas las editoriales. A principios de 1920, por ahí de 1920, había una empresa en México que era la que manejaba el papel y ponía el precio que quería y no les permitían comprar a nadie más. Los editores de periódico se enojaban con esto y le exigieron al gobierno que les permitiera traer papel de otras partes del mundo para imprimir el periódico. Al gobierno no le convenía, porque estaba en la época del nacionalismo mexicano, de reconstruir al país después de la revolución. Y lo que hacen es decir, a ver, ¿cuál es el problema? Pues que estos nos venden carísimo. No te preocupes. El gobierno, con Lázaro Cárdenas, crea Pipsa, que compra papel en el extranjero en cantidades brutales, lo cual le sale muy barato, y se los da a un precio subvencionado a los editores mexicanos. ¿Esto qué ocasiona? Claro, que tengas papel muy barato, que puedas vender a un precio muy barato los cómics. Realmente hacía que el negocio fuera casi redondo. Pero ¿qué ocasionaba también? No te pongas rebelde porque te chingo. Si tú te metías con el gobierno, te voy a tronar, te quito el papel. Por otro lado, había otro brazo de este pulpo, la Unión de Voceadores, que era quien manejaba todos los puestos de periódicos en México. Estamos hablando que había arriba de 12,000 puestos. Eso quiere decir 12,000 puntos de venta en una ciudad, sin olvidar que tenías también todo lo que era el interior de la República. Entonces, tú tienes a la Unión de Voceadores. Si la Unión de Voceadores te distribuye, vendes, te haces a conocer. Si la Unión de Voceadores te dice, híjole, no me caes tan bien, bye bye, se te acabó el negocio, porque no vas a vender. Y hay casos. Hay un caso muy triste de Antonio Gutiérrez, de Sixto Valencia y de Ángel Mora. Ustedes han oído hablar de Lágrimas y Risas. Si no habían oído hablar es porque no han puesto atención a la chingada plática. Lágrimas y Risas era dibujada por Antonio Gutiérrez. Él fue el creador gráfico de este personaje, de María Isabel. Este personaje. ¿Ok? Toño Gutiérrez tenía un personaje que se llamaba Don Proverbio, que él publicaba en Pepín. Y decidió sacar su propia revista. Pero ya dibujaba Lágrimas y Risas. Y entonces, cuando sucede eso, los de la parada dicen, no, este güey no se me va. Y le bloquean la revista. Toño invirtió, vendió su carro,
Invirtió todos sus ahorros para poder sacar su revista.